cualquier detalle después. ¿De acuerdo? Bueno, esto ajá. De hecho, pueden consultar su tablero, porque no hay por si algún tipo no se les quedó nada. Pero como quiera que entiendan, también hay sí. Hay que crear una carpeta con su nombre, por favor. Aquí en la parte de ¿dónde están los equipos? Aquí en archivos, materiales de clase, grabaciones. Bueno, ahí nada más hay que, por ejemplo, vamos a poner aquí Fernanda Salamanca. Y por ejemplo, ahí ya está, ¿no? Y ya se creó su carpeta y ahí es donde ahora está. Todos tienen permiso para poder crear su carpeta. Le ponen su nombre y ahí me van a ir subiendo. Profesor, necesito la información que estoy generando al curso. Sí, ahí voy a ir subiendo su trabajo. Y para que creas tu carpeta, toda la información de la práctica, por ejemplo, tareas, y es el caso. Digo, de todos modos, si las dan en físico, esto la firmo también, esto es sin problema, para que lo tengan yo como revisar. ¿Okay? Entonces, por allá hay información, un poco más de la tarea. Se vale leer, ¿eh? No hay problema. Características de los ISP. Ajá. Okay. ¿Qué es el Blackboard? Bueno, es más que Blackboard, es Backbone, ¿no? El Backbone. ¿Qué es el Backbone? Así la traducción claro. De inglés al español. ¿Cómo se traduce el Backbone? El Backbone. Bien, lo comentaba por acá, toda la red está ahora sí que conectada a lo que es un backbone, ¿de acuerdo? O también aquí en redes, se le conoce como el cableado vertical, ¿no? Y eso hace con referencia, por ejemplo, en un edificio como este, ¿por dónde va a ir un cableado por ese plano?
Normalmente en un edificio, para poder conectar a los pisos, hay algo que se llama el cubo de servicio. Es nuevamente al lado de lo que es un elevador. Cuando va todo el camino de eléctrica, ahora sí que toda la parte de la red también está en ese cubo de servicio. Por eso es que se le llama el cableado vertical, o lo que sería bajo el cableado principal. ¿No? Entonces, a nivel mundial, como yo conozco, y seguramente ha sido encontramos, hay canales, ahora sí que de comunicación entre incluso los diferentes países o los diferentes continentes. ¿No? Hay, por ejemplo, el cableado de que conecta con lo que sería Francia. De Japón, por allá, hacia China y demás. También seguramente hay un video, no sé si lo tengo, que les describe precisamente cuáles son los países que tienen este cableado principal. ¿De acuerdo? Sería precisamente todo de la parte interna. ¿Verdad? Pero bueno, ¿alguien más de lo que investigaron, por favor? A ver si tengo por aquí el video, nomás. Ajá. Tiene ventajas como la obligación a mayor velocidad y es más fiable, resuelve cualquier dificultad de forma más simple. El tier 2 es la compra a una red de internet de 1 y por lo general tienen una red específica. Entonces, para usos personales. Sí, yo puedo decir que es un incendio y una situación internacional. Y los de nivel 2, entiendo, son más pequeños, también nacionales. Ejemplos, y personalmente, algunas empresas, las artificiales, ¿algún otro dato? Yo encontré que muchos de los sistemas más grandes también son grandes empresas de telecomunicaciones que no tienen
Además de los servicios de datos de Internet, de banda ancha, AT&T ofrece servicios de teléfono consultores y larga distancia, redes gestionadas, sectores de telecomunicaciones, de producción y distribución de películas. A ver, sí, por aquí de datos y ya me activé. Te mando mensaje. ¿Alguien más alguna pregunta? Voy a dejar correr el video. Aprendamos cómo funciona Internet, entendemos de datos que puede estar a miles de kilómetros de ti, tiene tu único almacenado dentro de él. ¿Cómo llegan estos datos a tu teléfono móvil o tu laptop? Una manera fácil de lograr este objetivo sería con el uso de satélites. Desde el centro de datos, una señal podría ser enviada al satélite a través de una antena. Y luego, desde el satélite, una señal podría ser enviada a tu teléfono móvil a través de otra antena cercana a ti. Sin embargo, esta forma de transmitir señales no es una buena idea. Veamos por qué. El satélite está estacionado a casi 22.000 millas sobre el ecuador de la Tierra. Así que para que la transmisión de datos tenga éxito, los datos tendrían que recorrer una distancia total de 44.000 millas. Una distancia tan larga causa un retraso significativo en la recepción de la señal. Más específicamente, causa una latencia enorme, lo cual es inaceptable para la mayoría de las aplicaciones de Internet. Así que si este vídeo no te llega a través de un satélite, ¿cómo te llegará realmente? Bueno, se hace con la ayuda de una complicada red de cables de fibra óptica que se conectan entre el centro de datos y tu dispositivo. Tu teléfono podría estar conectado a Internet a través de datos celulares o cualquier Wi-Fi router, pero en última instancia, en algún momento, tu teléfono estará conectado a esta red de cables de fibra óptica. Vimos al principio que el vídeo que estás viendo actualmente se almacena dentro de un centro de datos. Para ser más específicos, se almacena en un dispositivo de estado sólido dentro del centro de datos. Este SSD actúa como la memoria interna de un servidor. El servidor es simplemente un ordenador potente cuyo trabajo es proporcionarte el vídeo u otro contenido almacenado cuando tú lo solicites. Ahora, el reto es cómo transferir los datos almacenados en el centro de datos, específicamente a tu dispositivo, a través de la compleja red de cables de fibra óptica. Veamos cómo se hace esto. Antes de seguir adelante, primero debemos entender un concepto importante, que es el concepto de una dirección IP. Cada dispositivo que está conectado a Internet, ya sea un servidor, una computadora o un teléfono móvil, se identifica de manera única con una cadena de números conocida como dirección IP. Puedes considerar la dirección IP similar a la de tu casa, es decir, la dirección que identifica a tu casa de manera única. Cualquier carta que se te envíe te llega precisamente por la dirección de tu casa.
Del mismo modo, en el mundo de Internet, una dirección IP actúa como una dirección de envío a través de la cual toda la información llega a su destino. El proveedor de servicios de Internet te dirá la dirección IP de tu dispositivo y podrás ver la dirección IP que tu ISP le ha dado a tu teléfono móvil o a tu laptop. El servidor en el centro de datos también tiene una dirección IP. El servidor almacena un sitio web, por lo que puede acceder a cualquier sitio web con solo conocer la dirección IP del servidor. Sin embargo, es difícil para una persona recordar tantas direcciones IP, así que para resolver este problema se utilizan nombres de dominio como youtube.com, facebook.com, etc., que corresponden a direcciones IP que son más fáciles de recordar que la larga secuencia de números. Otra cosa a notar aquí es que un servidor tiene la capacidad de almacenar varios sitios web, y si el servidor consiste en múltiples sitios web, no se puede acceder a todos los sitios web con la dirección IP del servidor. En estos casos se utilizan datos adicionales como las cabeceras del host para identificar el sitio web de forma única. Sin embargo, para los sitios web gigantes como facebook.com o youtube.com, toda la infraestructura del centro de datos se dedicará al almacenamiento del sitio web en cuestión. Para acceder a Internet, siempre utilizamos nombres de dominio en lugar de los complejos números de dirección IP. ¿De dónde obtiene Internet las direcciones IP correspondientes a nuestras solicitudes de nombres de dominio? Bueno, para ello, Internet utiliza una enorme agenda telefónica conocida como DNS. Si sabes el nombre de una persona, pero no sabes su número de teléfono, simplemente puedes buscarlo en una guía telefónica. El servidor DNS proporciona el mismo servicio a Internet. Tu proveedor de servicios de Internet u otras organizaciones pueden administrar el servidor DNS. Hagamos un resumen de toda la operación. Tú introduces el nombre de dominio. El navegador envía una solicitud al servidor DNS para obtener la dirección IP correspondiente. Después de obtener la dirección IP, tu navegador simplemente reenvía la solicitud al centro de datos, más específicamente al servidor correspondiente. Una vez que el servidor recibe una solicitud de acceso a un sitio web particular, se inicia el flujo de datos. Los datos se transmiten en formato digital a través de cables de fibra óptica, más concretamente en forma de pulsos de luz. Estos pulsos de luz a veces tienen que viajar miles de kilómetros a través del cable de fibra óptica para llegar a su destino. Durante su viaje, a menudo tienen que atravesar terrenos difíciles como zonas montañosas o bajo el mar. Hay algunas compañías globales que ponen y mantienen estas redes de cable óptico. Estas imágenes muestran cómo se realiza el tendido de cables de fibra óptica con la ayuda de un barco. Un arado es arrojado profundamente al mar desde el barco, y este arado crea una zanja en el lecho marino en la que se coloca el cable de fibra óptica. De hecho, esta compleja red de cable óptico es la columna vertebral de Internet. Estos cables de fibra óptica que transportan la luz se extienden a través del lecho marino hasta la puerta de tu casa, donde se conectan a un router. El router convierte estas señales luminosas en señales eléctricas. Un cable Ethernet se utiliza para transmitir las señales eléctricas a tu laptop. Sin embargo, si estás accediendo a Internet usando datos celulares, desde el cable óptico la señal tiene que ser enviada a una torre celular. Y desde la torre celular, la señal llega a tu teléfono celular en forma de ondas electromagnéticas. Dado que Internet es una red global, se ha vuelto importante contar con una organización para gestionar cosas como asignación de direcciones IP, registros de nombres de dominio, etc. Todo esto administrado por una institución llamada ICANN, ubicada en los Estados Unidos. Una cosa asombrosa acerca de Internet es su eficiencia en la transmisión de datos en comparación con las tecnologías de comunicación celulares y de línea fija. Este vídeo que estás viendo desde el centro de datos de Google se te envía en forma de una enorme colección de ceros y unos. Lo que hace que la transferencia de datos en Internet sea eficiente es la forma en que estos ceros y unos se cortan en pequeños trozos conocidos como paquetes y se transmiten.
Supongamos que estos flujos de ceros y unos están divididos en diferentes paquetes por el servidor, donde cada paquete consiste en 6 bits. Junto con los bits del vídeo, cada paquete también consiste en el número de secuencia y las direcciones IP del servidor y de tu teléfono. Con esta información, los paquetes se encaminan hacia tu teléfono. No es necesario que todos los paquetes sean encaminados a través de la misma ruta, y cada paquete toma independientemente la mejor ruta disponible en ese momento. Al llegar a tu teléfono, los paquetes son reensamblados de acuerdo a su número de secuencia. Si es el caso de que algún paquete no llega a tu teléfono, se envía un acuse de recibo desde tu teléfono para reenviar los paquetes perdidos. Ahora, compara esto con una red postal con una buena infraestructura, pero donde los clientes no siguen las reglas básicas con respecto a las direcciones de destino. En este escenario, las cartas no podrían llegar al destino correcto. Del mismo modo, en Internet utilizamos algo llamado protocolos para la gestión de este complejo flujo de paquetes de datos. Los protocolos establecen las reglas para la conversión de paquetes de datos, la conexión de las direcciones de origen y destino a cada paquete y las reglas para los enrutadores, etc. Para las diferentes aplicaciones, los protocolos utilizados son diferentes. Esperamos que este vídeo te haya dado una buena idea de cómo funciona Internet. Más específicamente, sobre el asombroso viaje de los paquetes de datos desde el centro de datos hasta tu teléfono móvil. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias. Es digamos, la forma global de cómo se está la cosa en Internet, ¿no? Hablamos de varios términos, y esto es que ustedes investigaron en su tarea. Sobre todo, como hablamos precisamente en Marco, ¿no? Es todo relado, les digo aquí que hay parece en el mundo, y como ven, ¿no? A través de montañas, en el mar, es como va a estar instalado precisamente todo medio, digamos, y aquí totalmente con señales de luz, que van a ser precisamente de fibra óptica. Y bueno, a grosso modo, es como mencioné, cómo se transmite toda la información. Hay términos como lo es la parte de los protocolos, ¿verdad? Que precisamente aquí con esta frecuencia vamos a empezar a trabajar con ellos. Hablan precisamente por ahí de que en algún sitio hay una cierta cantidad de servidores o hay algún servidor que va a empezar a poner todo lo que son las páginas web, ¿no? Nosotros vamos a empezar a trabajar precisamente con ello. Igual que les comentaba precisamente en la primera sesión, que ya habían trabajado con el Marketplace. ¿Qué versiones estuvieron utilizando los ¿La recuerdan? ¿La última? ¿Hace cuánto fue? El año pasado. Entonces, la 7 punto algo, ¿no? Ok. La que tienen ahorita ahí en el 15 es la 8.1, que esta es la descargué de la página de Cisco. Y bueno, nada más ahí hay que ver precisamente la creación de su cuenta para que lo deje. Es un detalle, digamos, de las últimas versiones que necesitan doble acceso en su página para que puedan dar acceso al servicio. De hecho, hay dos modalidades, una que ya tenemos acelerado su cuenta o como invitado. Si no nos sacamos la cuenta ahorita, entran como invitado, ¿no? Para que nos dejen menos, ahorita ver lo que sería la parte del Marketplace, sobre todo para ver los componentes. Y ya, tomar trámite de su casa, porque ese es un detalle, digamos, que tenemos aquí en la facultad, porque se llaman IMATURS. Todas las políticas de seguridad, incluso nos van a precisamente también en video, pues todo sitio debe tener cierta seguridad para que pues, se mantengan precisamente los datos. Que no se vaya a perder toda la información de ceros y unos que hay circulando en este momento. Y pues por ende, necesitamos pues asegurar que todo está bien. Aquí en la facultad
Digo, sobre todo para mantener el ancho de banda, que a lo mejor alguien está utilizando la red para hacer cosas que no deberían, pues se restringe precisamente ciertos detalles. Es lo que les comentaba presente en la primera sesión. El hecho de también estar trabajando en casa, lo que sería pues, la parte de prácticas de redes computadoras, pues te permite hacer muchas cosas. Porque tu red en casa, bueno, sabe que está segura y aparte pues está libre. Igual tiene a lo mejor por ahí algo de restricciones para entrar a ciertos sitios, pero incluso el control parental, que también es parte importante de tener protegida la red. ¿Ah? Igual se les digo, en casa, pues ahora sí que podemos hacer lo que quisiéramos, ¿de acuerdo? Porque precisamente tenía una investigadora, no quería como tal en casa. Aquí le paso toda la detalles de generación de nuevos ejemplares, que ya conocido el archivo científico como la socialización. Entonces, vamos a estar fácil de estar en casa, que pueden ahora sí generar esa cuenta dentro de la página de Cisco. Porque no se entra lo que sería los dos páginas. Les digo, corremos el riesgo de que pues a lo mejor ahorita que se revise la máquina, pues no va a poder. Es también parte de los protocolos de seguridad que hay aquí en salas de compra. Pero bueno, pues si no hay, se ve esperando, ¿no? Nada más pero sí que tengan dificultades de algún lado. Digo, no se puede dar como unos minutos y ya les permite acceder a lo que sería, pues ya el programa. ¿De acuerdo? Entonces, comentarios de lo que vieron, alguna duda, pregunta. Que de hecho fue un resumen como de todo lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Como que tocó temas así muy puntuales, pero no sé. También la otra parte de la tarea, espero que alguien lo haya hecho, ¿no? Para que lo vean. Mencionaron precisamente el video de que pues las compañías grandes como la misma Google, más, eran los que administraban todos los servicios que hay precisamente en la red. De hecho, la otra organización MICA, y hay otras más que vamos a ver más adelante, que permiten administrar todos los servicios de datos y con respecto precisamente a también los sitios web con los cuales tú puedes acceder pues, así que a diferentes lugares y a diferente información. Entonces les decía, les pedía precisamente que me investigaran dónde estaban ubicados el servicio de yahoo.com. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien empezó a rastrear en internet dónde están todos estos servidores? Digo, porque basado precisamente en lo que se vio, pues hay diferentes países, más grandes, donde se tienen todos esta colección de servidores y pues, Google tiene precisamente un servidor. Esto hablaba precisamente por ahí un ejemplo facebook.com, facebook.com, que en algún lugar está el servidor principal. Y de ahí se derivan otros más, sobre todo para dar lo que sería ese backup, o esa redundancia. Una de las partes del video precisamente muestra que al momento en que la información sale de algún lado, se van formando paquetes. Y no necesariamente tienen que ir por el mismo camino, sino tomar diferentes rutas, dependiendo precisamente de lo que vaya a encontrar en el camino. Eso es lo que llamamos de las características de la clase pasada, es la red tiende a ser tolerante a fallos, que va a referir a eso. De hecho, lo que tienes, ahora sí que dispositivos conectados y a diferentes lados con uno solo, para que tengas diferentes caminos, diferentes alternativas para la información. Todo esto, y como bien mencionaban, haciendo una analogía con el servicio postal,
Si en una carta no le colocas la dirección de destino, si no le colocas el código postal o algún otro dato, ¿qué va a suceder? Pues la carta va a dar, ¿por quién sabe dónde? En una de esas sí puede ser que llegue, pero pues no garantiza que realmente se va a enviar donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí con toda la parte de los datos. Si no tiene una IP de origen, una IP de destino, tu paquete va a estar, ahora sí que navegando en la red por un cierto tiempo y después se va a un cierto de años. Y allá donde quieres recibir información, solamente te vas a quedar esperando, ¿no? Entonces, es lo mismo que sucede aquí si no está bien identificado y no se está utilizando pues, un protocolo de forma adecuada. Bueno, bien. Entonces, para que complementen, por favor, la parte de la tarea, y espero que la próxima clase me hagan así como que la ven y me digan, ¿sabes qué? De Estados Unidos, en tal ciudad, está el servidor principal de Yahoo. Y te vas a otra ciudad y están los servidores secundarios. En México tienes el servidor y está ubicado en tal lugar, y toda esa información sí la pueden encontrar en Internet. ¿No? Pues para que lo tengan ahí presente. ¿Verdad? Entonces, bueno, como quedamos la sesión pasada, que vamos a tener dispositivos de usuario final y dispositivos intermedios. ¿Okay? De lo que veíamos en la sesión pasada, todos los dispositivos que están ahora sí, digamos, como interfaz en usuario, tenemos ahorita, por ejemplo, aquí la sala de fondo, están conformando lo que sería una red de avión. Para que yo pueda interconectar varias redes LAN, necesito dispositivos intermedios. ¿Bien? Ahora sí que el envío de información que va de una LAN a otra requiere precisamente de que haya un dispositivo que va a concentrar toda la información para poder llevarla a lo que sería la red. En este caso, hubo por ahí un detalle, ¿no? Ahorita con la creación de circuitos en Cisco. Y nos entramos a lo mejor en la parte de Cisco, aquí en la parte de Internet. Sin embargo, por una cuestión de protocolo, autenticación y demás, pues no está llegando de forma correcta. ¿No? Habrá, les digo, que seguramente en su casa, en el momento en que intenta registrarse, pues a lo mejor va a ser exitoso precisamente ya la creación de esa cuenta. Pero eso depende de los protocolos, de lo que se tenga aquí, ¿no? Por eso es que pues, no están llegando de forma adecuada. Pero bueno, para ello, aquí al interior tenemos dispositivos intermedios. Normalmente estos dispositivos no tienen una conexión, digamos que directa con el usuario, ¿sí? Porque ya son equipos que se encargan de distribuir la información y demás. Pero, pues, sí, esto es algo que nosotros, pues como usuarios, incluso hacemos, ¿no? Así también giramos, o dicen, ¿sabes qué? Está en la nube. Pues, se imaginan una nube, pero realmente pues es todo esto. ¿No? Entonces, cada una de las LAN tiene precisamente esa parte. Y les digo, algunos dispositivos intermedios, routers inalámbricos, switches de multicapa, una switch, donde los normales, hardware, el router, le van a permitir, pues ahora sí que, transmitir la información, retransmitirla, distribuirla, ahora sí que en toda la red. Y si hay por ahí varias alternativas para enviar información en el camino principal, llega a fallar, pues un dispositivo de esto se va a encargar de decir, ¿sabes qué? Mándalo por aquí, o este tiene mayor ancho de banda, aquí no hay tanto tráfico, y es como se va a generar o se va a enviar precisamente pues toda la información. ¿Bueno? Y además, si llegara a haber por ahí algún error de comunicación, pues estos dispositivos son los encargados de mandar esos mensajes a los usuarios para decir, ¿sabes qué? No encontré el camino, no, no existe la red a la cual querías comunicarte,
esos son los mensajes que vamos a estar ahora sí que pues viendo en la red. ¿No? ¿Han utilizado el NS2? Todo, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo no? ¿NS2? ¿No? O si no, el sistema no te parece que no tiene. ¿Sí? O más o menos. Ok, bueno. Esta es una herramienta que ya viene precisamente en todas las máquinas y que les permite precisamente conocer cuál es el estrato de la red. ¿No? E incluso hay comandos que te van a permitir, pues ahora sí que identificar cómo está cada dispositivo de la red, cuál va a ser su nombre, apellido, vamos a poner unos términos, y a qué familia pertenece. ¿No? Entonces, con el MS2, pues es lo que vamos a estar trabajando. Me va a servir para saber precisamente qué errores pudieran estar generándose aquí en la red, o bien los mensajes que el audio está llegando de forma correcta. ¿Verdad? Vamos a empezar, por favor. Voy a poner el sistema, como todo ahí en el buscador, ahí en su máquina. Aquí en esta parte del icono de Windows, ¿pueden aquí? Nada más. Puede ser CMD. Y lo voy a llevar. Y vamos a tener pantalla. Digo, por eso también le hago creo que se dejó de compartir. ¿Listo? ¿Ya lo ven? Ok, perfecto. Según yo lo había hecho, pero bueno, aquí está. Digo, lo pueden ver más claramente. Ok, entonces, ahí en la pantalla, pues pueden ver precisamente, obviamente todo pertenece a Microsoft, tiene la versión ahí, y les aparece el producto, ¿no? Ese es el usuario de mi máquina, ¿de acuerdo? Estamos en Users, y bueno, el nombre de la máquina o de la sesión está como en mi caso, yo generé, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, le ponemos un ipconfig, ¿ah? Y le damos enter, me va a desplegar toda la información que tengo en mi máquina y con lo cual se va a estar etiquetando cada uno de los paquetes que se emitan desde mi máquina. ¿Vale? Digo, hablamos aquí o nos da la información de todas las tarjetas que yo tengo dadas de alta en este momento en la red. ¿Vale? Tengo un adaptador de Ethernet que se está, por ejemplo, duplicado. Tengo una conexión de área local inalámbrica. Aquí tengo otra inalámbrica. ¿Okay? En mi máquina, pues obviamente es como de Ethernet, ¿no? O puedo tener la de Ethernet. Puedo tener la inalámbrica. Wi-Fi, ¿no? A lo mejor hay algunas que tienen hasta dos tarjetas inalámbricas.
Pero si no, pues también ya nos da el botón. Y dependiendo de cuál sea la arquitectura que se esté manejando en la máquina, pues a lo mejor vas a tener por ahí varias versiones. ¿Okay? Aquí también en la máquina, digo, y eso por cuestiones de práctica, se han instalado o instalado lo que serían tarjetas que tienen que ver precisamente con las proteínas. Entonces, esta también es una tarjeta que me agrega precisamente el sistema a la máquina para que yo me pueda conectar con los dispositivos. Alguien mencionaba en una de las sesiones que han estado utilizando Apache, que se llaman VPN. Entonces, cuando tú instalas el Apache, también te agrega una tarjeta de red en la máquina, en el dispositivo, para que pueda hacer esa conexión. Entonces, aquí, a través del IP-config, tú puedes ver, ahora sí que todas las tarjetas adicionales o que complementan a todo su sistema, ya sea física o ya sea de forma electrónica. Y la que esté activa, si en un momento dado, pues les marca precisamente estos números. Bueno, esos números que tiene que ver en este caso, que es la tarjeta inalámbrica, que es la de Wi-Fi, y me aparece el IP, me aparece una máscara de red, y me aparece también. Estos son los números que tu servidor de HTTP y de otro lado. Porque hay un partido por aquí donde están los equipos intermedios, han identificado mi máquina y les asignan. ¿No? Eso es decir, cuando la información sale de mi máquina, pues se van a asociar directamente con cada una de las tarjetas de la comunidad para que entonces yo sepa de dónde salió la información. Y aquí, cuando ustedes son hackers, digo, sombrero blanco, y quieren rastrear la información, saben exactamente de dónde salió la información. ¿No? Y pues nada, empezó a hacer por ahí algunas transacciones bancarias y demás, con toda la forma de. Y el banco dice, oye, ¿por qué tiene dinero? Y empezó a hacer. Llegaron a que sí estaban en su casa, pues en un centro de cómputo, y, o incluso desde nada, y encontró una forma de poder hacer esto. ¿No? Y eso es el de los juegos. Ajá, exactamente. Pero si ella tiene las herramientas, pues puede mascarar lo que es un dispositivo. Y resulta que en un momento dado, y esto es una mascarada, alguien se llama, se entró en un lugar, entonces, pero está en México. Entonces, hay dispositivos que te permiten hacer ese mascarado, que precisamente va también en este sentido, de dispositivos virtuales que se involucran directamente a esta red, ¿no? Cuando ella está aquí en la tarjeta. Entonces, no, pero yo no sé. Desde que el software crea transacciones. Sin embargo, ahí te digo, hay herramientas o hay software que te permiten más. Sí, digo, pero ya es más especializado, ¿no? Lo que se pasa, pues. Ya cuando salgas en las noticias que te preguntan, oye, ¿por qué? No, era una práctica nada más. Que no era parte de. Entonces, les digo, aquí aparece toda la información. Si, por ejemplo, utilizo lo que sería el comando ping, lo puedo hacer de forma local. Ahí, por ejemplo, con el 172.26.53.138. ¿Por qué el punto 38? ¿Por qué el 53 o por qué el 58? Cada uno de estos números tiene una función específica, ¿no? Que también lo vamos a ir viendo todo, ¿okay? Para que ustedes sepan identificar cómo está constituida la red, ¿no?
caso, una escuela de 6 años que esta IP corresponde a una clase B y es parte precisamente de lo que serían las IPs privadas que se tienen en clase B. ¿Verdad? En esencia, la facultad de todo lo que es web tiene un 148.215 punto A, un 4 números. ¿Verdad? Y eso hace referencia a que ya está, así que de forma global, a pesar de que pues, toda esa información que se desplegó en el juego o que salió de la computadora de ¿no? Entonces, esto se utiliza porque aquí internamente se maneja lo que sería una red para dar servicios. Por ejemplo, cuando se remiten las máquinas, sigue siendo la misma dirección. Depende de cómo esté configurado tu router. Se asignan un tiempo de concesión a cada una de las máquinas. Si no se supera ese tiempo, pues así reinicies y demás, te va a asignar la misma IP. Porque también ahí vamos a ver que hay una asociación entre esa dirección lógica y la dirección física. La dirección física de un dispositivo no cambia, es la marca de ¿no? Y esa pues se va a mantener es como la huella digital. ¿Okay? Esa es la huella digital ahora sí de cada dispositivo. ¿Okay? Entonces, si el dispositivo, bueno, el router o más bien el servidor de acceso dice, oye, ¿sabes qué es la misma marca? Pues así que es la misma IP. ¿Bueno? Pero a lo mejor ya pasó 1, 2, 3 días. ¿Sabes qué? Pues la IP que tenía asociada ya tiene que cambiar porque esta ya se está utilizando por alguien más. Es por ejemplo como los servidores de Netflix, es correcto. Así es. Así es. De hecho, ajá. Y les digo, bueno, yo lo veo más claro en pantalla. Si le pongo ping y la IP que me asignó, de hecho, la IP es la misma que coloqué en el dispositivo, me aparece un mensaje y dice la respuesta desde la máquina Amazon Ping, tiene 32 bits, tiene un cierto tiempo y tiene un TTL, ¿no? El TTL no es, por ejemplo, con dispositivos electrónicos de la familia TTL, aquí está el TTL, ¿de acuerdo? Y es el tiempo que me asigna para que el paquete, como máximo, esté en la red. Si encuentro el destino, pues perfecto. Le aparece este mensaje que es positivo, ¿de acuerdo? Es decir, que llegó de forma correcta. Si mando un ping a otro lado, pues me va a aparecer un mensaje. Digo, si encontró una dirección válida, pues aparece algo similar. Pero si no, me aparece aquí como un controlador. Las estadísticas que aparecen aquí abajo, ¿okay? Me dice que se enviaron 4 paquetes, que se recibieron 4, y que en este caso no hubo pérdida. ¿Qué significa que tuvo conexión? Aquí lo que dice fue una prueba entre, digamos, la máquina misma y el CPU, ¿no? Y la tarjeta de arriba. Si yo, por ejemplo, me voy a el PING, es el comando que te permite realizar la conectividad. Ese lo vamos a estar utilizando en la siguiente clase, ahora tenemos una práctica, porque ese me va a decir ¿alguien sabe qué es la puerta de enlace? Puerta de enlace, de confianza, ahí en la descripción, en la IP, la máscara y el código con la puerta de enlace. De los que ya llevaron el parque de enlace, o incluso a la red, de los que la empresa, es como que no da algo respecto, que es el que ¿no?
Porque, pues, así como el nombre lo dice, pues es una foto de enlace. Así está todo. Nada más que nosotros estamos en un espacio donde estamos interactuando. Los mensajes que yo estoy enviando en este momento, como ahora, eso está llegando a ser sin necesidad de alguien otro dispositivo. Bueno, pero estamos utilizando Teams, además como complemento a lo que les estoy mandando ahorita. ¿Y por qué también? Porque, bueno, si nos vamos aquí directamente con el camión de trabajo, casi no se alcanza a ver, ¿no? Sin embargo, bueno, ya hay estas máquinas que la proyección más clara, ¿verdad? Entonces, estamos aquí actuando, ¿sí? Y en la sala 3. Tenemos un identificador por acá, que dice esa sala 3. Si queremos mandar un mensaje, no sé, a algunos compañeros que ya no tienen una clase en la sala 1, ¿qué necesitan hacer? Tienen que abrir la puerta y tienen que llegar hasta la sala. Si está abierto, la abren y pueden empezar. ¿Bien? El pasillo que tenemos aquí, digamos que es otros dispositivos internet, porque veíamos precisamente la imagen. Está. Este es el pasillo. Que me va a llevar de la sala 3 a la sala 1. ¿Ah? ¿Cómo salgo o cómo entrego el mensaje? Pues volvemos a la del ¿no? Y puerta de enlace. Hay varias puertas, pero ¿cómo se en redes, en las computadoras, siempre que se asigna un IP, siempre va a haber también una puerta de enlace. ¿Verdad? Eso ya se lo puede explicar con el formato, con el IP code. ¿De acuerdo? Y de esa forma ustedes van a saber, pues, a qué dispositivos tienen que enviar la información. ¿De acuerdo? Entonces, son términos, les digo, que vamos a ir trabajando a lo largo del año. A lo mejor ahorita dicen, híjoles, eso no lo he escuchado. Seguramente sí. Pero como no estamos ahora sí que en uso constante de, pues, pues ¿por dónde, no? Ahora, aquí les digo, ya me aparece un mensaje, ¿correcto? Vamos a ver, voy a ponerlo al azar, digo, no lo sé. A ver esa. 172.26.128.60. Y se me ocurrió ahorita. Digo, a lo mejor hubiera atinado por allá en otro dispositivo que seguramente tiene esta IP, pero no la encontró. ¿De acuerdo? Y ahora el mensaje que me aparece, me lo pueden ver más fácil en sus pantallas. Sí, efectivamente hay una petición desde la 172.21.20.125. Pero me dice que el host de destino está inaccesible. En otras palabras, no existe. ¿Bueno? Y aquí en las estadísticas me dice que se enviaron 4, se recibieron 3 y se perdió 1, un 25%. ¿Bueno? También tengo una estadística con este comando. ¿Bueno? Pero pues, dice que no está, o a lo mejor sí está en algún punto aquí de la computadora de todo lo que sube, pero pues en este momento me dice, ¿sabes qué? No hay servicio. ¿Bueno? Yo puedo, por ejemplo, hablando de las páginas, y ¿saben qué? Quiero hacer un link al servidor de Yahoo.com. Y eso voy a hacer el video. Y nosotros lo tenemos en nuestro celular. Pónganse el número telefónico de tu tía que vive en otra ciudad. ¿Ya sabes? De alguien familiar que vive
115, 1085. Bueno, en ocasiones, digo, si tenemos así que esta facilidad y sobre todo de los familiares más cercanos, usamos el número. Pero de tu primo, no sé, de Juanito, por ejemplo, que te pregunten el número, incluso hasta con ustedes, ¿no? Ya estamos el número de celular, de los sucedidos. Ahí ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Ah, pues asociar este número con un nombre. Y eso es como lo tiene en el celular. ¿Verdad? Igual que desde que existieron precisamente ya las agendas personales digitales, pues nos sabemos los números de todos, ¿no? Donde el vecino ahí del suelo, hay de San Carlos, de Juanito, pues ya se pero ahora, pues en lugar de poner ahí presente el número, tienes el nombre, sí, pero vamos a buscar una mujer. Lo mismo sucede aquí en la red. Imagínense, y como los presentes que les enseñé en el video, el concepto de las IPs que hay en el mundo, para saber a dónde llegar, es impresionante. Cada uno de estas IPs son 32 bits. ¿Cuántas combinaciones se pueden tener? Si lo estamos hablando en base binario, simplemente es un IP. ¿2 a la 32 cuánto era? 2 a la 32. ¿Cuánto es? Yo tengo la calculadora en la computadora. 4.294 millones 967.996. En la red hay un millón de números amigos y asociado con algún sitio en específico. Es impresionante, ¿no? Y una computadora se lo puede hacer. Nosotros tenemos un sitio, una memoria selectiva y solamente nos acordamos de lo que nos conviene. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Y se les digo, oigan, quiero hacer un pico de la página de la. Obviamente, para utilizar el PIN, yo necesito saber la IP, ¿no? Entonces, también la ventaja que tenemos con esto es que colocando el nombre, de hecho me saltó aquí el PIN, a la página de yahoo.com, es lo que sucede. En automático, lo que hace precisamente el sistema, y esto es prácticamente inmediato, me pone el nombre yahoo.com y el tres corchetes me aparece la IP del servidor. ¿No? En este caso, me mandó un 74.6.143.125. ¿Bueno? Entonces, esta es la IP que me está asociando con yahoo.com. De aquí precisamente para saber dónde está esta IP. ¿En qué ciudad o en qué país? A lo mejor estamos aquí en México, no sé, a lo mejor es como llegó a Estados Unidos. Y esto nos puede decir es una IP/A, ¿verdad? Y me dice que pues todo llegó de forma correcta, ¿verdad? Si me voy, por ejemplo, y ahora le pongo .mx, ya directamente aquí en México. A ver, aparece la misma IP. Es cierto. 74.6.136.150 es diferente. Entonces, esta, pues en esencia, sí está aquí, ¿no? El servidor que está aquí, ¿no? Y esto seguramente nos ha tenido. A pesar de la distancia, vean que al menos los primeros dos números son iguales. Significa que están enlazados, ¿sabes? A pesar de la distancia. Ahora sí que a través de fibra óptica, de una satélite, están ahora sí que enlazados estos servidores. Digamos, ese sería como que la película.
esto me va a ayudar a entender o a saber que tengo conectividad con los dispositivos. Puedo utilizar el ipconfig /all. ¿Ah? Le doy enter. Ahora me aparece más información. ¿Pero? ipconfig /all. Y ahora nada más tengo la IP y no me está indicando dónde o cómo está ubicado el servidor de MS. ¿Ah? Ya me está también marcando lo que sería la pantalla del dispositivo. La pantalla es que formato tiene dirección física. Tiene un formato hexadecimal. ¿De acuerdo? Resulta es un formato decimal, pero sería en un formato hexadecimal. Una más se conforma de 45 bits. ¿De acuerdo? ¿Cuántas combinaciones puedo tener? Yo solo por tener una. Por 10 a la 14. Un montón de millones. Pues imagina, es toda la cantidad de dispositivos que puede haber en el mundo. ¿Verdad? Cada dispositivo se supone que es diferente. ¿Verdad? Aunque también, digo, sabemos que se pueden clonar las maparas y es de ahí lo que les decía, una cuestión de seguridad. Que a lo mejor dicen, pues no, estuvo haciendo lo que estuvo haciendo ahí algunos o algunos ajustes en la red de internet y resulta que está en fraude. Y aparece que en otro dispositivo con la misma fraude. ¿Verdad? Es algo que no debería suceder, obviamente. Pero, pues, utilizo por ahí algo para indicar que ya está en fraude. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar haciendo para jugar con esta parte de atacantes? Por eso la policía cibernética pues, busca precisamente toda esta información para saber de dónde salió. Muy bien, entonces, bueno, esos son, les digo, los comandos que vamos a estar manejando ahí de primera instancia. ¿Sí? TTL, time to live, tiempo de vida, en este caso. Y bueno, algunos de los medios de conexión, digo, ya lo hemos estado mencionando, que sería principalmente y el cable como tal lo utiliza como facilitador, que son los cables USB que tenemos ahorita conectados en las máquinas, o puede ser por coaxial, ¿no? Y que de ahí, bueno, también se derivan otras presentaciones del cable, por ejemplo, del coaxial, que tenemos los que se utilizan para televisión y los que se utilizan para radio. ¿Cómo sabemos eso? Con la interferencia. Para televisión, en coaxial, ¿qué tenemos acá? Y para los productores como sabemos que este es un mundo de información, que se maneja donde estamos viendo en la parte de red. ¿No? Para la alta recursos, intervención.
la de 73, 75. ¿Entiendes más? Pues con eso, ¿no? Básicamente. No va a poner allá su casa y van a abrir el campo parcial, si es que tienen que campo parcial que dice debajo, y está, o si quieren todo al medio, buscar cuál es la diferencia del parcial. Sí, o sea, no hay una cantidad impresionante de parciales, ¿no? Pero digamos que son los que estamos, los que son más importantes. Si estamos hablando de televisión, estas 75 y son datos, tienen que ser a 50 euros. ¿No? No, así que con los que normalmente lo vamos a usar, a ver si quieren contar. ¿No? Y ya sea, si utilizan un potenciador, van a utilizar un conector llamado RJ45. ¿No? Si es coaxial, puede ser un BMC. ¿Bien? Un conector tipo F, o mejor conocido que llevan a la ferretería y me dice, tiene una campanita para coaxial. ¿Por qué tienen esa punta? ¿No? Fibra óptica, ok, así que impulsos ahí luminosos. Y también tenemos diferentes conectores, depende de la versión que se esté manejando, y ya vamos a ver más adelante también, con la parte inalámbrica. ¿No? Digamos que son ahora sí que las tres formas en las cuales yo voy a poder estar enlazando a los dispositivos. ¿No? Muy bien. Vamos ahora con el Cisco Packet Tracer. Packet Tracer. Sí. No. Okay. Sí. Sí, como quiera también la idea es esa, ¿no? De que podamos estar conectados a Teams y cualquier detalle y demás, pues, todo se queda guardado. ¿Okay? Entonces, bueno, Packet Tracer, les digo, si no pudieron entrar ahí con el usuario, al menos les da como invitado. ¿No? Cuando inician, les aparece ahí como invitado. Normalmente en esta parte de acá, aparece como user login o como guest login, ¿de acuerdo? Es las dos formas de entrar. ¿Okay? Entonces, esta pues, ventana es el espacio de trabajo de una red. Tenemos en la parte derecha inferior, bueno, inferior derecha, ¿okay? Todos los dispositivos que vamos a estar manejando. Aquí, por ejemplo, me aparece como dispositivos de red o devices. Esa es, digamos, que la parte principal. En la parte de abajo ya me aparece pues, lo que es un router, lo que es un switch, incluso va apareciendo el nombre, lo que sería un hub, lo que sería un dispositivo inalámbrico, wireless device, lo que sería ahí también parte de seguridad y lo que sería la nube que se utiliza en la red para hacer conexiones de tipo WAN. ¿Okay? Si nos vamos con el router, ¿okay? Pues dispositivos como lo es un ISR 4331, podemos tener un 1941 que se vamos a estar utilizándolo muy seguido, aunque también nos podemos ir ya sea con un 2911 o con lo que sería un 2811. ¿Okay? Cada uno tiene diferentes características. Por ejemplo, vamos con el primero, el 4331. Bueno, este nos va a dar lo que sería una foto de cómo se vería el dispositivo.
¿De acuerdo? Tenemos ahí los puertos que vienen ya por default y los slots o los espacios para poder meter más tarjetas. ¿De acuerdo? Aquí, cuando ustedes están diseñando una red, el tipo de tarjeta que ustedes agreguen, pues les va a permitir que se conecten por Ethernet, por WAN, o a lo mejor utilizar por ahí alguna VPN, etcétera. ¿Okay? Entonces van a ser, o incluso voz sobre IP, ¿no? En otros casos. Entonces va a ser la forma en la cual ustedes están o van a estar configurando el dispositivo de forma específica. Así que ahí sí, por regla, todos los routers, cuando ustedes lo compran en el gabinete, pues tienen dos puertos de tipo Ethernet, o Fast Ethernet, o Gigabit Ethernet, dependiendo de la versión, para poder hacer conexión ya directamente con alguna máquina. O utilizan un RJ45. De hecho, es el puerto como aparece aquí. ¿Okay? También va a haber otro puerto que le llaman el de auxiliar, eso es para conexiones remotas, o bien aparece ahí un icono, aparece un puerto, pero con un color azulito, el azul claro, azul cielo. Significa que ese es el puerto para poder programar el dispositivo, ¿de acuerdo? Que es el de consola. Entonces, eso, por ende, va a estar ahí, pues prácticamente ya por default. Si nos vamos, por ejemplo, con un 1941, digo, es más sencillo, pero igual, los puertos Ethernet, el puerto de consola y lo que sería el puerto auxiliar, pues van a estar ahí ya por default. ¿Okay? Nos vamos con un 2911, vean, este es otro modelo, ¿ok? Igual los puertos que les mencionaba, estos por default, y también pues aparecen ahí varios slots o varias ranuras para que puedan conectarse con algún otro equipo. El 2811, que aparece también ahí con sus slots, otro diseño, pero, permítanme un ratito. Bueno, mira. No, yo creo que son de esas llamadas que aparecen ahí. Porque ahorita me marcaron de Morelia. Por correo. Bueno, no contesté. Pues seguramente no. Ya ve, ya ve. Sí, me invita. Te hablo un ratito. Sí, en la noche. Ajá. Sí. Viernes solo en la mañana. Sí, todavía allá en la VN hasta la próxima semana. Yo salí un poquito más tarde los viernes. Una práctica para cubrir el horario de mar. Pero es hasta la próxima semana. Ahorita todavía normal. Salgo a las 7. Sí. Mira, bueno. Vale, el mundo acá. Ok, entonces les decía, bueno, son los diferentes modelos. Tenemos también lo que son switches. Ajá. Aparece aquí abajo el switch. Y también me aparecen diferentes modelos. El que normalmente vamos a estar trabajando es un 2960. ¿Bueno? 2960 tiene 24 puertos de tipo Fast Ethernet y 2 puertos que serían Gigabit Ethernet. ¿Bueno? Ahí está. Está también un switch multicapa. ¿Okay? Igual. También aquí tiene sus características. También son 24 puertos fijos. Solamente que al momento de estar funcionando, pues el 2960 es más básico que lo que sería un multicapa.
Aquí con el multicapa me es más fácil trabajar, por ejemplo, la creación de VLANs y sobre todo VLANs de voz, ¿de acuerdo? Para generar las redes vía telefónica, ¿verdad? Tenemos también uno básico que sería el bridge, ¿ok? Que es un puerto de entrada y un puerto de salida, ¿ok? Este es ahora sí que el de los más básicos. Y bueno, ya los otros son otros modelos, ¿no? Tenemos la parte de los hubs. Estos ya casi no existen. Digamos que sería la conexión más básica. Este, por ejemplo, un hub, son varios puertos de entrada, de salida, pues obviamente. Este fue el primer dispositivo que me permitió enlazar a lo que serían las máquinas. ¿De acuerdo? Sin embargo, por, digamos, el funcionamiento hasta en cierta forma limitado, y es algo que veremos más adelante, la creación de dominios de colisión, pues ya no me es tan útil, ¿no? En lugar de esto, normalmente utilizo un switch, ¿ok? Pero bueno, es un concentrador para poder, ahora sí, crear una red, ¿no? Tenemos también lo que sería un repetidor, igual un puerto de entrada y un puerto de salida, ¿de acuerdo? Igual este es de los básicos que vamos a encontrar en una red, ¿no? Bueno, serían los dispositivos inalámbricos, que serían los access points. Pero bueno, podemos tener lo que sería, por ejemplo, este, que es un router ahí inalámbrico con varios puertos. Seguramente alguno de estos va a ser conocido, o depende de lo que tengan en casa. O hay a lo mejor quienes tienen este modelo o algo similar. ¿Okay? Visto de la parte de atrás, sus puertos y sus antenitas, ¿no? Ahí, como está. El básico, por ejemplo, un repetidor de este tipo, donde simplemente llegas con el cable de internet. Ya no tienes más puertos como tal para conectar de forma alámbrica, sino todo es inalámbrico. ¿De acuerdo? Entonces, es otro modelo ahí que se maneja. Incluso aquí también se puede estar trabajando o se pueden crear redes donde me están simulando lo que sería una torre de celulares. ¿Verdad? Entonces, también puedo hacer ese enlace a través de lo que serían torres de celulares. O bien, si quiero algo más grande, algo que se llama el CEO, que es la oficina central. ¿Verdad? Y esto es como tener, no sé, ahí en el centro, el edificio de Telmex, es la representación a través de del CEO. ¿De acuerdo? O a lo mejor en Felipe Berrezabal, allá por la terminal, que está dentro de Telmex, otro edificio. Ah, pues es ¿no? Podemos hacer esa representación. ¿Verdad? Y en cada poblado, pues obviamente hay algo no tan grande como en el centro, como en la terminal, pero me permite hacer los enlaces entre, pues ahora sí que las diferentes localidades. Puedo tener, si ya quiero meter seguridad, por ejemplo, que sería un servidor de acceso, ¿ok? O lo que sería un firewall. También ahí con sus puertos, ¿no? Para poder ahora sí que controlar lo que puede haber en la red. Me voy a los dispositivos de usuario final, los end devices, pues están un poquito más arriba, aquí hablando de los dispositivos de red. ¿Y qué puedo tener aquí? Ah, pues puede haber PCs, puede haber las labs, puedo tener un servidor, ¿ok? Aquí hay un Meraki Server también, de otro modelo. Puedo tener impresoras, puedo tener teléfonos en la red, puedo tener televisiones, tabletas, puedo tener celulares, ¿ok? Y vean, en el momento en que yo coloqué un dispositivo inalámbrico,
como mi red ya detectó que tengo un acceso y que también tengo una torre celular, pues lo que normalmente ocurre es que se hace el enlace. A lo mejor no tengo, bueno, sí tengo ahí el enlace de forma provisional, pero necesito pues ya algún identificador único. En este momento yo no he colocado IPs, sin embargo ya hubo ese enlace de forma inalámbrica. ¿Okay? Entonces, ya mi red empieza a funcionar. ¿Okay? Puedo tener acá un dispositivo inalámbrico genérico. ¿Okay? Y que también vean, por acá ya se enlazó con el acceso. A lo mejor puede ser no sé, con microcontrolador, ahí que tenga la parte de Wi-Fi o algún otro dispositivo, un smartwatch, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, son varios equipos que se pueden ahí conectar. ¿Okay? Sin embargo, lo que comentábamos también, ahora sí que Cisco ha sido una de las empresas, o es una de las empresas, que te permite empezar a generar tus redes a través de lo que se le llama el Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Lo que es el IoT. Y de aquí, pues yo ya puedo tener lo que sería un sistema de aire acondicionado, puedo tener lo que sería una cafetera, por ejemplo, para poder hacer la conexión en red de estos dispositivos. Puedo colocar aquí una batería, ¿okay? Es con la que me va a servir para alimentar ahí a los dispositivos. Puedo tener lo que serían bocinas, ¿okay? Puedo tener un detector de dióxido de carbono, por ejemplo, también, o de monóxido de carbono, ¿ok? Puedo tener también el control sobre lo que son ventiladores, ¿ok? Las puertas, por ende, puedo tener por acá lo que sería un calentador, ¿de acuerdo? Por acá tengo un humidificador. Puedo tener lámparas. Puedo controlar también un panel solar. Puedo tener por aquí lo que sería una webcam, etcétera. ¿Ok? Todo dispositivo que ahora sí yo pueda ya conectar a la red, también lo puedo simular desde el paquete. ¿Ok? Les digo, Cisco ha sido de las empresas que intentan precisamente que todo lo que esté a nuestro alrededor pues pueda conectarse a la red. ¿Verdad? Entonces, bueno, son algunos de toda la variedad de dispositivos que tenemos aquí. Y esto es hablando en casa. Podemos tener ahora sí que lo que puede haber en una ciudad, puede ser conexiones con Bluetooth, puede también tener detectores de monóxido de carbono, puede tener por aquí un RFID, también un identificador. Por acá también la parte de los LEDs, un LED inteligente, que básicamente es eso, depende de las señales que reciba, es la luminosidad que va a tener. Si digo, si estamos hablando de un RGB, pues simplemente apaga y enciende, pero a distancia. ¿Verdad? Puedo tener también en industria varios dispositivos. Son muy similares, nada más que, bueno, las características cambian. Puedo tener lo que sería, pues ya aquí otra clasificación con respecto a lo que serían dispositivos de alimentación. ¿Verdad? Entonces, bueno, con el Packet Tracer nosotros podemos tener toda una red muy grande para poder generar, ahora sí que, las conexiones entre los diferentes dispositivos. Incluso aquí puedo tener ya los microcontroladores también, los tengo aquí marcados. ¿Okay? Hay diferentes modelos. O ir pensando en lo que sería la parte de Internet de las cosas. Puedo tener actuadores, ¿ok? Que ya aquí hablamos de lo que serían LEDs y demás. Pregunta, ¿cómo se define un actuador?
¿Alguien lleva control de procesos conmigo? ¿No? ¿Qué es un actuador? O si ya les hablaron en su clase de control de procesos de los actuadores, o en otra materia, con la doctora Morán, por ejemplo, que da instrumentación, creo. ¿Qué es un actuador? Les digo, aquí a pesar de que hablamos de redes de computadoras, también tenemos que ver la parte de actuadores, en cierta forma. ¿Qué es un actuador? En otras palabras, más reducido de lo que... Ya más específico, tanto funciones también. ¿Cómo vamos a conocer al actuador? Como aquel que realiza el trabajo. ¿Verdad? Y en la unidad, igual ejemplo clásico, una lámpara recibe la energía eléctrica y la convierte en energía luminosa. Un motor recibe energía eléctrica y la convierte en un movimiento mecánico, rotativo, ¿verdad? Igual que el motor recibe gasolina y ¿qué es lo que hace? Convertir esto para que tenga desplazamiento en la velocidad. ¿Eh? Entonces, así funcionan los actuadores. Y vemos aquí precisamente en el Packet Tracer que tenemos diferentes actuadores. Puede ser uno de aire acondicionado. Podemos tener lo que sería alarmas, los aspersores que están en el techo o los que están en el piso incluso. Podemos tener lo que sería un LED de estos de los dimmer, para tener diferentes luminosidades. Podemos tener ahí un dispositivo para calentamiento. Podemos tener también lo que sería un display de estos de cristal líquido. Podemos tener por acá motores, bocinas, o ahí un RGB que está en este lado, un servo, otro tipo de LED u otra bocina, ¿no? Básicamente. Entonces, va creciendo. Ya no nada más redes, es conexión de computadoras, conexión de dispositivos que generan datos, ¿verdad? Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿No? Vale, pues vamos a dejarle aquí. Digo, tenemos mucho material, muchas prácticas que realizar. Entonces, para ello vamos a ir trabajando poco a poco todas estas partes. ¿Perdón? Cualquier cosa, recuerden a través de Teams, podemos ir ahí que me pregunten algo y demás. ¿Verdad? Y yo también les comparto por ahí información. Pues muy bien, pues vámonos.